tal? Bienvenidos a la UNAM Responde este 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y bueno, esta tarde Sandra Lorenzano hace referencia a este Día Rosa, que tiene como objetivo hacer una concientización sobre la enfermedad, esta enfermedad que es la primera causa de muerte entre mujeres mexicanas mayores de 25 años y a la que todos podemos sumarnos de muy distintas maneras. Además, vamos a estar hablando de influenza, de pandemia y mucho más. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Hace unos días las autoridades de nuestro país anunciaron que el uso del cubrebocas ya no es obligatorio en espacios cerrados, siempre y cuando se cumpla con la sana distancia. Y esta es una de las medidas que se ha ido relajando con el paso del tiempo, mientras la vacunación sigue avanzando. Sin embargo, siguen existiendo dudas respecto a la pandemia. Ya está terminando, se espera una nueva ola. ¿Qué esperar para esta temporada de frío? El día de hoy nos da muchísimo gusto compartir el espacio con uno de los voceros de la Comisión Universitaria para atender la emergencia por coronavirus de la UNAM, con quien hemos platicado aquí en distintas ocasiones en el programa. Se trata del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y conductor locutor del programa Hipócrates 2.0 en Radio UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a la UNAM Responde. Hola Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos y saludos al auditorio. Gracias, doctor. Pues seguimos haciendo quizá las mismas preguntas. ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Cómo describir la situación que estamos viviendo en nuestro país? ¿Es una etapa de tránsito? ¿Se acerca el fin de la pandemia? ¿Cómo podrías describirla, doctor? Pues estamos, como lo habíamos platicado, yo creo que hace algunos meses, en un momento de transición de eso que llamamos la etapa de emergencia, propiamente la pandemia, hacia una etapa en la que ya la enfermedad se queda y pues se mantiene, digamos, hasta cierto punto con una periodicidad esperada, tiene una cierta regularidad y ya la tenemos como parte de nuestras enfermedades habituales, que no por eso es menos importante, ¿no? La pandemia es la emergencia. La pandemia es cuando no tenemos vacunas, no tenemos diagnósticos, no tenemos cómo manejar a los pacientes, no hay medicamentos, no sabemos qué hacer con los pacientes, no tenemos pues estamos ante la sorpresa del nuevo virus y eso eventualmente se tiene que terminar. Está muy bien dicho cuándo empieza, no es completamente claro cuándo termina, pero pues el simple hecho de ya tener a la población vacunada, sobre todo a los de mayor riesgo, de ya tener muchos tipos de pruebas para el diagnóstico, de ya saber qué hacer con los pacientes y de ya más o menos empezar a entender la periodicidad que va teniendo la enfermedad, entonces pues eso nos va a llevar a eventualmente a salir de la emergencia y pues aprender a vivir con el COVID como parte de nuestra vida cotidiana. Ese es el reto siguiente y justo sobre esto te iba a preguntar, doctor. No hay una fecha determinada, pero sí algunos factores que nos indican que una pandemia ha terminado y creo que ya los mencionaste, no hay nada más que agregar, ¿verdad? Sí, exactamente. Y lo que sí es que a la pandemia sí entramos todo el mundo al mismo tiempo. La Organización Mundial de la Salud recaba información y ellos dicen, a partir de ahora empieza la pandemia. Y todos los países se van ajustando y se van acomodando. Pero después para salir, pues cada país va saliendo a diferente ritmo, Claro. en función de cómo te ha pasado ya la enfermedad por encima de tu población, del impacto que ha habido, de tu población vacunada, de tus sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, probablemente ahorita que termine esta siguiente ola que estamos casi a punto de empezar a ver, podríamos empezar a hablar ya de la endemia, pero también es algo que no vamos a poder ver hasta que lo hayamos pasado. O sea, lo vamos a ir volteando a ver como por el espejo retrovisor. Mientras vaya sucediendo. Eso te quería preguntar. Escuchamos también en los días más recientes un alto número de contagios en distintas regiones, no sé, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. ¿Cómo leer esto, doctor? ¿Se vuelve a entender como el futuro al que vamos a llegar en algún momento, al menos en nuestro país, o cómo se va leyendo en términos epidemiológicos a nivel internacional? Sí, bueno, Europa y Estados Unidos han sido pues nuestro indicador, ¿no? Ellos van prácticamente 3 o 4 semanas adelante de nosotros.
Y en las 5 olas previas, lo que ha pasado en México casi siempre se anuncia con una ola epidémica o con actividad epidémica en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, que es como una etapa todavía muy, muy incipiente del inicio de su siguiente ola, y en Europa, que ya en algunos países parece que ya está alcanzando sus picos máximos, habrá que esperar un poco que entre más el frío, pero si ponemos todo eso junto, pues sí, es básicamente esperar a que en unas semanas, probablemente un par de semanas, 3, 4 semanas, a lo mucho, cambie la tendencia en México, comience a haber otra vez un poco de casos y nos acercamos hacia el final del otoño y el inicio del invierno, y ahí siempre se va a acelerar porque aumenta la transmisión de los virus respiratorios, se favorecen las condiciones y probablemente si hay una variante o subvariante que tenga un poquito más de capacidad, pues se va a volver a propagar y vamos a ver una ola quizá menos fuerte, pero indudablemente habrá una ola en el invierno. Doctor, entonces es inminente, esperamos una nueva ola de contagios que podría ser Sí. mucho más leve porque por este tema de la vacunación, de las medidas que ya conocemos. Pero ayúdanos a entender qué pasa con el virus. Sabemos que pues a lo largo de estos 2 años y medio pues ha habido distintas variantes que tienen características muy específicas. ¿Qué esperar de las siguientes? ¿Pueden ser más agresivas, más contagiosas? ¿O eso obviamente no se trata de adivinar, sino volteando a ver lo que ha sucedido en otros países y también pues la historia que ha tenido o la evolución que ha tenido el virus en nuestro país? Sí, bueno, el virus está mutando, ¿no? Está cambiando de manera natural y mientras más casos haya, pues hay más riesgo de que tenga cambios y de que esos cambios tengan algún impacto relevante. Aquí es muy importante, Rosa, acordarnos que el virus original, que fue el que surgió y se identificó primero en China, en Wuhan, ha tenido ya muchos cambios, pero sigue siendo el mismo virus SARS-CoV-2, ¿no? El virus causante de COVID y ha tenido cambios que han ido provocando estas variantes, pero las últimas 2 olas, que ya casi será un año de eso, han sido causadas por la misma variante. Entonces, esa fuerza, esa velocidad a la que iba mutando y que iba generando nuevas variantes, se frenó un poco por las vacunas, por las infecciones previas, por todo lo que ha ido ocurriendo. Y ahora hemos visto 2 olas causadas por la misma variante Omicron, que ya lo que estamos viendo son cambios hacia el interior de la variante, en lo que llamamos las subvariantes. Entonces, probablemente vamos a seguir viendo subvariantes de Omicron. Ojalá eso sea lo que se mantenga, que sea Omicron la que se mantenga, porque entonces cada vez tendremos más inmunidad y más capacidad de detenerla. De cualquier manera, el virus va buscando cómo escaparse a la respuesta inmune y por eso es también muy importante que evitemos los casos, ¿no? Porque pues mientras más casos haya, más contagios haya, más riesgo de generarse nuevas variantes y ojalá pues siga la tendencia que ha habido y entonces tendremos un virus ya un poquito menos cambiante que sea el que nos va a estar dando lata pues seguramente un par de veces al año en los siguientes años. Exacto, y es importante recalcar que las vacunas, en este caso, no previenen la enfermedad, sino que hacen que sea menos grave, y entonces por eso es importante prevenir contagios. Doctor, también han surgido dudas con respecto a la inmunidad. Con algunas de las últimas variantes también se hablaba que tenían una inmunidad más corta y entonces se podían dar contagios en un periodo muy corto. ¿Qué decir sobre esto y qué decir también sobre la vacunación, sobre los refuerzos? Se habla o se está colocando ya una cuarta dosis a algunos sectores de la población. Sí, bueno, se comprobó, como bien lo mencionas, ¿no? Que las vacunas no previenen el contagio. Entonces, pues no importa cuántos refuerzos te pongas, hasta que no usemos una vacuna intranasal, que todo apunta que van a ser las únicas vacunas que nos van a ayudar a prevenir los contagios, ¿no? Por el tipo de respuesta inmune que estimulan. Luego un día platicamos de eso. Pero las vacunas que tenemos actualmente no previenen los contagios. Los contagios se previenen de otra manera, ¿no? Cubrebocas, ventilación sana, distancia, aislamiento. Las vacunas previenen la enfermedad grave, bien lo decías. Entonces, hasta ahorita la información que hay es que todas las vacunas que tenemos siguen siendo útiles para prevenir la enfermedad grave y la muerte de la variante
causado por la variante Omicron y por sus subvariantes. Entonces, ahorita, digamos, estamos bien protegidos con los esquemas que tenemos, con los refuerzos que se han ido indicando y pues nada más vale la pena recordar, las personas mayores de 18 años que tengan alguna enfermedad predisponente tendrán que tener dos refuerzos adicionales al esquema que les haya tocado inicialmente. Con un Mm, a nos- periodo de distanciamiento de qué tiempo, doctor. Pues cuando menos que pasen 4 meses de la última dosis para tener su segundo refuerzo y ahí ya estar lo más protegido posible. Todos los mayores de 60 también tienen que tener dos refuerzos y todo el personal de salud tiene que tener dos refuerzos, ¿no? A nosotros no nos gusta decir 4 o 3 dosis Okay. porque, por ejemplo, a todo el personal educativo nos pusieron una dosis de CanSino y luego nos pusieron un refuerzo de Moderna. Entonces, estrictamente, pues solo tenemos dos Dos, dosis. Yo claro. no voy a buscar tener 4 dosis. Si tengo algún problema, voy y busco mi segundo refuerzo. Entonces, esta idea es importante. Y lo otro, Rosa, que hemos visto que pues va avanzando bastante bien, un poquito más lento por la disponibilidad de la vacuna, pero la vacunación en los menores de 11 años, en todos los pequeñitos de 5 a 11 años, ya en esta semana que va corriendo y probablemente la próxima, se completen pues ya casi hasta las segundas dosis de los de 5 o 6 años, y eso nos va a dar una fuerza de detención de la epidemia en las escuelas, y eso va a ayudar mucho a que la siguiente ola sea menos fuerte. Exacto, siguen solamente pendientes los menores de 0 a 5 años que no han recibido esta Sí. vacuna, pero pues el resto de la población podemos seguirnos vacunando para protegernos, doctor, pues ante la temporada de frío que está llegando, que siempre está relacionada con distintos virus, uno de ellos o el que tenemos más presente es por supuesto la influenza. ¿Cómo se da esta convivencia de virus en el Sí. ambiente y por lo tanto en los organismos, doctor? Sí, bueno, se transmiten de la misma manera, ¿no? Por aerosoles, por contacto directo con los enfermos, por no protegerte en situaciones de riesgo. El punto aquí, Rosa, que lo estamos viendo es que los 2 años que llevamos de COVID, pues el COVID ahora sí que le dijo, quítate que ahí voy al influenza, y entonces no hubo prácticamente influenza. Ahorita, como el COVID hasta cierto punto se ha debilitado, ya no es tan fuerte como era al inicio, por todas las razones que ya dijimos. Entonces, influenza está volviendo a tomar cauce y a volver a causar pues enfermedad y hospitalizaciones y seguramente algunas defunciones. Entonces, es muy importante entender que llevamos 2 años en los que casi no vimos influenza y eso hizo que a nuestro sistema inmune, en términos generales, se le olvidara un poco el virus de influenza. Y ahorita que ya va a empezar la siguiente temporada de influenza, está arrancando ahorita, pues entonces hay un riesgo un poquito mayor de que los virus de influenza se metan fuerte, pero igual pasa con el virus sincicial respiratorio, ¿no? Que puede causar neumonía en los pequeñitos y problemas respiratorios fuertes, ¿no? En los pequeñitos menores de 2 años, menores de 5 años. Y es importante también, pues que con las medidas generales prevenimos todos estos contagios y en particular influenza, las complicaciones las prevenimos vacunando a la población de riesgo, que son los mayores de 60, los menores de 5, las embarazadas y todo el personal de salud y las personas que tengan alguna comorbilidad. Doctor, antes de pasar a las medidas, háblanos un poquito más sobre este tema, si es que lo entendí bien y si no, pues explícamelo de nueva cuenta. Como se dieron menos contagios de influenza durante los últimos años, es probable que haya un mayor número de contagios o que sea más agresivo este virus. Sí, lo que pasó fue que COVID fue tan fuerte que prácticamente alejó, desplazó a los otros virus respiratorios. Entonces lo que estamos viendo ahorita es que COVID ya está más leve, entre comillas, y entonces los otros virus pues están buscando reposicionarse seguramente y están empezando a encontrar condiciones para causar más epidemia. Ya se vio en el invierno del hemisferio sur del planeta, específicamente Australia, Argentina, Chile, Uruguay, ya se vio que la temporada de invierno de ellos de ahorita, de este año, ya fue fuerte con influenza, ya Okay. tuvieron mucha influenza.
Y nosotros en nuestra interestación de influenza ya vimos también muchos casos. Ahorita hay una cepa del tipo H3N2, que es un tipo de influenza que está más prevalente, que es la que está causando el mayor número de casos. Entonces, pues simplemente va a ir encontrando la forma de contagiarse. También un poco lo que pasa con los virus, pues es que el que se mete primero tiene mayor oportunidad de contagiar porque precisamente va encontrando las condiciones óptimas. En esta temporada hay que extremar precauciones, sobre todo en lugares cerrados y al estar enfermo, aislarnos, buscar diagnóstico, no automedicarnos para que no contagiemos a los otros individuos en la comunidad. Muy bien, doctor. Con respecto a estos dos virus en particular, ¿los síntomas son prácticamente los mismos? ¿Se pueden Sí, confundir? son algunos, o sea, tienen un componente muy parecido. Tal vez COVID da mucho más dolor de garganta, COVID afecta un poquito más el olfato y el gusto. Influenza da dolor articular fuerte, ataque al estado general, fiebre muy alta. Ahorita lo que hemos visto de COVID en la última ola, lo vimos, es que ya no es tan sintomático, ya no es tan fuerte la enfermedad, precisamente por la vacunación y por la experiencia previa de los casos que ya ha habido, de la gente que ya se enfermó y se volvió a infectar o lo que fuera, ¿no? Influenza, te haz de cuenta que sientes, dicen así como si te hubiera atropellado un tren, ¿no? No sé si alguien ha sobrevivido para contarlo, pero es aludiendo justamente a que pues te sientes muy cansado, te duele la cabeza, te duelen las articulaciones, los huesos y detrás de los ojos, ¿no? Hay un dolor muy característico que describen y no tanto este síntoma catarral del COVID. Ok. De cualquier manera, ante cualquier síntoma, ponte el cubrebocas y busca irte a hacer un diagnóstico y no contagies a tu comunidad. Pues vamos a cerrar con eso. Reiterar, doctor, las medidas que debemos sí seguir aplicando en esta temporada de frío, pero también en esta llamada nueva normalidad que ha cambiado, por supuesto, después de una pandemia como la que acabamos de vivir. ¿Cómo cerrar, doctor? ¿Con qué nos quedamos? Pues bueno, acordándonos que el mayor riesgo ocurre en los espacios cerrados, en el contacto directo cercano con las personas que están contagiadas, con síntomas o sin síntomas. Por lo tanto, donde haya mala ventilación, donde esté un lugar cerrado con varias personas, donde se pierda en extremo la sana distancia, ahí hay que seguir utilizando el cubrebocas. En los salones, en las salas de junta, en el transporte, en el transporte público, desde luego en las tiendas, en los centros comerciales, también simplemente por la cantidad de gente que hay ahí, pues lo mejor es reducir los riesgos. Ya salían los lineamientos la semana pasada de la Secretaría de Salud, ya salió la Autoridad Educativa de la Ciudad de México este domingo para poner sus lineamientos. Nosotros en la UNAM estamos también emitiendo básicamente los mismos lineamientos que son cubrebocas en espacios cerrados, aislamiento, vacunación y estar preparados pues para que en cuanto empiece a haber un poquito más de actividad epidémica, todos sepamos qué hacer y evitemos que se afecte la comunidad. Pues, y terminemos con esto, doctor. No se trata ya solamente de imposiciones o reglas que se van pues imponiendo desde las autoridades, sino después de todos estos meses, yo creo que algo debemos haber aprendido y se trata también de concientización, cuidado personal y también cuidado social. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19 de nuestra universidad. Y otra tarea que tenemos pendiente, por supuesto, es informarnos si lo podemos hacer a través de distintos espacios. TV UNAM y Radio UNAM tiene alternativas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo. Gracias, doctor. Un abrazo. Muy buenas tardes. Y bueno, cambiamos de tema. Existe una batalla que día a día enfrentan las mujeres para salvar la vida contra un enemigo común que es el cáncer de mama. Enseguida, Sandra Lorenzano se refiere a este tema. Y el día de hoy, con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, quiero hablarles de esta enfermedad que a diario provoca la muerte de por lo menos 21 mujeres en México. ¿Qué es el cáncer de mama? Inicia con una alteración del tejido mamario, ocasionada por la multiplicación anormal de células que desembocan en la formación de tumores. Estos pueden originarse en distintas partes del seno y diseminarse a todo el cuerpo
a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Hombres y mujeres pueden padecerlo, pero el 99% de los casos ocurre en mujeres. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que origina el cáncer, pero la comunidad médica ha observado que existen ciertos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollarlo, como por ejemplo el consumo de alcohol y tabaco, el uso prolongado de anticonceptivos hormonales, haber iniciado con el ciclo menstrual antes de los 12 años o el consumo alto de grasas saturadas y azúcares refinados, entre otros factores. Al no tener todavía información científica certera sobre las causas de la enfermedad, la mejor manera de prevenirlo y tratarlo a tiempo es la detección temprana, ya que en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. Es de vital importancia, por ello, autoexplorarse periódicamente y realizarse estudios, tales como los ultrasonidos mamarios para las mujeres de 20 años en adelante y las mastografías para mujeres a partir de los 50. Sabemos que en un mundo lleno de desigualdades, la economía puede ser un impedimento para tratar nuestra salud. Sin embargo, el acceso a la salud es un derecho humano y los gobiernos deben garantizar que todas las personas puedan acceder a estos estudios. Existen diversas asociaciones que los ofrecen de manera gratuita, así como campañas de salud gestionadas por el Estado en donde se pueden realizar sin costo. Muchas personas a las que amamos y admiramos padecen o han padecido cáncer de mama. Hagamos comunidad y recordemos que uno de los principales aliados para combatir el cáncer de mama es el tiempo. Tócate, mírate y cuídate. Jóvenes adolescentes hablan del miedo y se hacen preguntas sobre el futuro, teniendo como punto de partida una pandemia que ha provocado distintas emociones. Veamos el capítulo 2 de Querido Año 2020. Año 2020. Desde que iniciaste llegaste a mover el mundo. Te llevaste sueños, esperanzas y sobre todo muchas vidas de una manera impresionante. Soy Aline, actualmente tengo 15 años, casi 16, y estoy escribiendo esta carta el 24 de febrero del 2022 a las 6:28 de la tarde. No sé si presenciaré una tercera guerra mundial. Toda la mañana me estuve preguntando qué debía escribirte a ti, mi pequeño internauta futurista. Me acabo de dar cuenta que falta justamente un mes para mi cumpleaños. Esta pandemia nadie se la esperaba. Por eso te escribo esto, ya que en el año en el que te encuentras, 2120, puede que ocurra lo mismo. Me gustaría que no te tome de improviso. Es difícil imaginarse un futuro con este presente. A finales del 2019 ya se escuchaba de un virus que estaba afectando a China. Yo solo conocía el término epidemia por mis clases de historia. La palabra pandemia no la había escuchado tantas veces como ahora. Cada vez que la escucho me genera un sentimiento de tristeza. El miedo, la angustia, la soledad son sentimientos que están presentes en cada individuo de este planeta. Pero cada que ocurre algo así, estos sentimientos crecen exponencialmente. El cotidiano fue asesinado. Cuando menos te das cuenta, aceptas las cosas que estás viviendo. Twitch, YouTube, Instagram, WhatsApp y Twitter fueron nuestros principales medios de comunicación. Mi mamá acataba toda recomendación que se dijera. Al llegar de hacer la despensa, sacaba todo el patio trasero para rociarlo de alcohol. Ahora está normal limpiarlo todo. Se hizo costumbre. Que quede clara una cosa, no porque una sociedad haga algo que se convierta en un hábito, significa que es normal. Debe de haber otro modo de vivir. Pasamos por tantas preocupaciones y experiencias que no pensamos vivir con 17 años. Y aunque haya sido un mal rato, le agradezco a esta pandemia por todas las cosas nuevas que llegaron a mi vida.
Bailé, grité, vi una serie tras otra, sembré un jitomate, pinté, dibujé y de nuevo lloré. Miren a quien tengan al lado y sepan que no están solos. Y si no tienen a nadie cerca, piensen que ninguna pared los separa realmente. Ninguna sana distancia, ningún mar, ningún continente. Sea lo que sea que estás haciendo en este momento, créeme que lo estás haciendo muy bien. Y ahora queremos invitarlos a disfrutar de nuestra programación en la pantalla. Mañana, jueves 20 de octubre a las 15 horas, TV UNAM presenta la serie documental Musicalmente Culinario en el espacio dedicado a Jueves de Ciencia. Se trata de una coproducción entre Fundación UNAM y el Colegio Nacional que nos lleva a hacer un recorrido por las obras de Mozart, Puccini, Verdi, Strauss y otros genios de la música. El primer capítulo, que se transmite mañana, está dedicado a Vivaldi y la hermosa Venecia. Nos vemos pues en la pantalla de TV UNAM y nos vemos también a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen. Recuerden escribirnos para hacernos llegar sus dudas y sus comentarios y seguir haciendo juntos este programa. Nos vemos aquí mañana en la UNAM Responde 2:30 por TV UNAM. Adiós.